La saliva me resbaló por la mejilla como una bofetada caliente. Por un segundo, el mundo se quedó mudo. Ni los pájaros del jardín se atrevieron a cantar. Mi nuera, Sandra, me miraba con esos ojos fríos que ya no escondían el desprecio. «Te lo buscaste, vieja metiche», gritó, y empujó la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Mis nietos, Valentina y Tomás, observaban desde el sofá, paralizados. Tenían apenas 6 y 8 años y estaban aprendiendo que su abuela era alguien a quien se podía humillar. No respondí. Sentí el sabor amargo en los labios, una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba el pecho. El reloj del comedor marcaba las 4 en punto, pero el tiempo se detuvo. La casa que alguna vez fue mi refugio se había vuelto una cárcel de silencios y miedo. Sandra respiraba con soberbia, esperando que le devolviera el golpe, pero no lo hice. Solo la miré, porque sabía que había niños mirando y que algún día esas miradas recordarían todo. Horas después, Daniel, mi hijo, llamó por teléfono. «Mamá, Sandra está destrozada. Dice que la provocaste, que tú la empujaste primero». Su voz sonaba cansada, irritada, como si defenderme fuera una molestia. «Mamá, ya te he dicho que Sandra es sensible. Estás exagerando otra vez». Esa frase me atravesó como una cuchilla invisible. Por primera vez entendí que estaba sola. Sola frente a la mentira. Sola frente a una mujer capaz de sonreír en público y escupir en privado. Esa noche, mientras limpiaba la mancha del suelo, lo decidí. Si nadie iba a creerme, haría que la verdad se grabara sola. Y no imaginaba que, una semana después, un pequeño oso de peluche revelaría los secretos más oscuros de mi familia. Antes de contarte lo que ese osito grabó, suscríbete a Historias de Suegras sin Filtro, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te hicieron sentir loca por decir la verdad? Me llamo Lucía Herrera de Gómez, tengo 63 años y durante toda mi vida he vivido de mi costura y de mi fe. Aprendí a coser antes de saber leer bien. Mi madre decía que las mujeres como nosotras debíamos tejer nuestro propio destino con hilo y aguja. Con el tiempo, aquel pequeño taller que empecé en el garaje se convirtió en mi orgullo y en mi forma de mantener a mi familia. Mi esposo, Julián, era mecánico de autos y soñador empedernido. Cada vez que sus manos engrasadas tocaban las mías, me decía: «Lucía, algún día esta casa va a olvidar los martillazos y recordará solo las risas». Tenía razón. Durante 20 años levantamos pared a pared nuestro hogar en un barrio tranquilo de Medellín. No teníamos lujos, pero sí amor, respeto y un sueño compartido: dejarle algo limpio y seguro a nuestro único hijo, Daniel. El destino, sin embargo, nos jugó una trampa. Julián murió de un infarto fulminante un jueves de mayo. Aquel día el mundo se quedó sin color. Me quedé sola con mi hijo adolescente y con una casa a medio pintar. Recuerdo haber cerrado la puerta del taller por una semana entera porque cada puntada me hacía llorar. Hasta que Daniel, de apenas 16 años, entró y me dijo: «Mamá, si tú paras, papá muere de verdad». Esa frase me levantó. Desde entonces cosí no solo ropa, sino esperanza. Con los años, Daniel se graduó de ingeniero industrial y yo sentí que mi vida había valido la pena. Era amable, trabajador, cariñoso. A veces nos tomábamos un tinto en el porche y él decía: «Mamá, si algún día tengo una familia, quiero que mi casa huela a pan como la tuya». Nunca pensé que esa casa que tanto amábamos se convertiría en el escenario de nuestra peor pesadilla. La primera vez que vi a Sandra, entró en mi sala como quien ya conoce el lugar. Cabello liso, perfume caro, voz segura. Daniel la presentó orgulloso. «Mamá, ella es Sandra, la mujer de mi vida». Ella me abrazó sin pedir permiso. «Por fin la conozco. Daniel me dijo que usted es una luchadora. Ojalá yo tuviera esa energía». Durante la comida no paró de hablar de sus viajes, de su trabajo en una agencia de publicidad y de sus estándares. Decía que no podía vivir sin vino importado ni sin masajes cada 15 días. Yo la escuchaba con curiosidad, tratando de entender qué había visto mi hijo en una mujer tan distinta a nosotros. Cuando se fue, Daniel tenía la mirada brillante. «¿Verdad que es maravillosa?», preguntó.
Yo solo dije, cuídala, hijo, y cuídate tú. En menos de un año anunciaron el matrimonio. Sandra dijo que sus padres habían muerto en un accidente, y yo, que siempre he sido blanda de corazón, la abracé. Desde hoy no estarás sola, le dije. La boda fue pequeña, pero elegante. Todo perfecto, demasiado perfecto. Al principio, su trato era dulce. Me llamaba Mami Lu, venía al taller, decía que quería aprender a coser. Pero no tocaba nada, solo observaba. Este lugar podría modernizarse, comentó una vez. Con unas luces LED y colores más claros, se vería menos antiguo. Sonreí, aunque por dentro algo se movió. Cuando nació Valentina, mi primera nieta, la alegría me rejuveneció. Sandra me dejaba ayudarla a bañar a la bebé, quizás porque todavía no tenía fuerzas. Le cantaba nanas mientras ella dormía, y por un tiempo todo pareció en paz, hasta que la paz se volvió una amenaza para ella. Empezó a corregirme en todo. No la cargue tanto, se malcría. No le dé azúcar, yo decido su alimentación. Suegra, esas ropitas hechas a mano son bonitas, pero no higiénicas. Cuando nació Tomás, su carácter endureció. Controlaba las visitas, las comidas, hasta las palabras. Yo seguía llevando regalos y comidas, pero ya no eran bienvenidos. Ay, no se moleste, suegra, usted ya ha hecho bastante por la vida, decía con una sonrisa afilada. Daniel, ciego de amor, no veía el veneno. Una tarde le dije, hijo, creo que tu mujer no me tiene aprecio. Mamá, no digas eso. Sandra te admira mucho, solo que es directa, respondió. Ahí entendí que ella había ganado terreno. Todo empeoró cuando Daniel ascendió en su trabajo y empezó a viajar. Sandra se quedó dueña de la casa y de la narrativa. Yo iba a visitar a los niños, pero cada vez era más tenso. Una tarde escuché desde el pasillo, inútiles. Miren lo que hicieron, gritaba ella. Luego, un silencio y el llanto de Tomás. Entré corriendo. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, suegra, solo que los niños no entienden límites, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Intenté hablar con Daniel, pero él ya no tenía tiempo. Mamá, no te metas en todo, ella sabe lo que hace. Y yo me callé. Por miedo a perderlo, a los pocos meses empezó a controlarme. No venga tan seguido. Los niños necesitan rutina. Avise antes de venir, odio las sorpresas. Si traía algo, lo revisaba como si fuera contrabando. Una mañana llevé pan recién horneado. Entré con mi llave de siempre y escuché risas en la sala. No eran de los niños. Una voz masculina decía, no puedo creer que tu esposo no sospeche. Y ella respondió, mientras le planche las camisas, cree que todo va bien. Sentí que el suelo se movía. Salí sin hacer ruido. Al día siguiente, Sandra me pidió la llave porque Daniel la necesita. Se la entregué, sabiendo que era el principio de mi destierro. A partir de entonces, me humilló abiertamente. Si me sentaba en el sofá, ponía cara de asco. Si tocaba a los niños, los llamaba enseguida. Y cuando yo me marchaba, cerraba la puerta con doble cerrojo. Aún así, seguía volviendo. No podía dejar a Valentina y Tomás sin una mirada de cariño. Una noche, mi nieta me susurró, Abu, mamá grita cuando tú no estás. La abracé sin decir nada. Sabía que algo oscuro crecía en esa casa. El día del cumpleaños de Valentina fue el colmo. Llegué con una torta que ella misma me había pedido. Sandra abrió la puerta con fastidio. ¿Otra vez usted? Solo vine a dejar esto. Déjelo y váyase. Quise ver a los niños, pero me cerró el paso. Le dije que se fuera. Me empujó. No caí porque me agarré del marco. Valentina gritó y ella le ordenó subir al cuarto. Cuando Daniel llegó, le conté todo. Suspiró. Mamá, Sandra solo se defendía. A veces eres demasiado susceptible. Sus palabras fueron peores que el empujón. Una semana después, volví. Llevaba unas galletas para los niños. Le dije que no viniera sin avisar, gritó Sandra. Solo paso a saludar, respondí. Pues ya saludó. Adiós. Dio un paso al frente, me miró a los ojos y escupió. El líquido me golpeó la mejilla y se mezcló con mis lágrimas. Los niños quedaron en silencio. Ella cerró la puerta con fuerza. Esa noche limpié el piso de mi casa y pensé que nadie me iba a creer. Ni mi hijo ni mis vecinos. Pero mientras enjuagaba el paño, vi en la mesa un osito de peluche que había comprado para Tomás. Un juguete con una pequeña cámara oculta que pensaba usar para grabar sus primeras palabras. Y entonces lo supe. Si nadie quería ver la verdad, yo haría que la verdad se mostrara sola.
El oso sería mi testigo, mi arma y mi última esperanza. 3 días después del escupitajo, amanecí con la decisión tomada. Coloqué el pequeño oso de peluche con cámara en la repisa del salón de Sandra, frente al sofá donde los niños jugaban. El lente era diminuto, casi invisible, escondido entre el pelaje suave. El corazón me latía tan fuerte que temí que se oyera. Dije que era un regalo para Tomás. Sandra lo observó con una sonrisa torcida. «Ay, suegra, qué ternura. Pero estos juguetes baratos se dañan rápido». «Tal vez», respondí, «pero los niños lo adorarán». Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a casa, tuve la sensación de estar cruzando una frontera. El aire olía a lluvia y a miedo. Por primera vez, no sentí culpa, sino determinación. No iba a permitir que me llamaran loca otra vez. Durante la semana fingí calma. En el taller cosía, saludaba a las clientas, pero por dentro el estómago se me retorcía. Cada noche revisaba el celular. Horas y horas de video silencioso. Los 2 primeros días, nada fuera de lo normal. El tercero, un grito, un golpe seco, y luego el llanto inconfundible de Valentina. Me temblaron las manos, rebobiné. Sandra aparecía en la imagen de pie, con el ceño fruncido. «Te dije que no tocaras mis cosas», gritó. La niña intentó explicarse, pero ella la empujó contra el sofá. Tomás lloraba en una esquina, abrazando el osito que filmaba todo. Sentí un escalofrío. Tuve que detener el video. El pecho me ardía como si me hubieran clavado una aguja. Durante 1 hora no pude moverme. El silencio del taller pesaba más que cualquier ruido. La sombra del ventilador giraba en la pared, y yo seguía ahí, con los ojos fijos en la pantalla. Esa noche no dormí. Pasé revisando las grabaciones hasta el amanecer. El 4.º día descubrí algo peor. Sandra insultando, amenazando, golpeando con objetos. Su voz se escuchaba como un látigo. «Si le dices algo a tu papá, te juro que te encierro 1 semana». Las palabras eran dagas. Mi nieta se tapaba los oídos y Tomás se hacía pequeño detrás del sofá. Después vino el sonido del teléfono. La voz de un hombre. Ella reía. «No te preocupes, mi amor, él no sospecha. Viaja tanto que ni me ve». Su tono era liviano, coqueto, como si no hubiera 2 niños mirando desde la puerta. Seguí mirando y descubrí algo que me dejó helada. Sandra abriendo el cajón de Daniel, sacando billetes doblados y guardándolos en su bolso. Luego miraba al espejo y se retocaba el labial como si nada. La cámara captó cada gesto, cada mentira, cada pecado cotidiano. Cuando el reloj marcó las 6, la puerta se abrió. Un hombre desconocido entró, vestido con camisa azul. Sandra corrió hacia él, lo besó. La cámara grabó todo con brutal honestidad. Ahogué un sollozo. El aire se volvió denso, irrespirable. La casa se sentía más vacía que nunca. Apagué la pantalla, pero la imagen seguía en mi cabeza. Me sentí vieja, cansada, sucia de una verdad que nadie más quería ver. Pensé en Daniel y en cómo se rompería al descubrirlo. Pensé en mis nietos, tan inocentes, y me prometí que ese sufrimiento no quedaría impune. Al amanecer, fui a misa. No hablé con nadie. El sacerdote hablaba del perdón, pero yo sentía que el perdón sin justicia es cobardía. De regreso, llamé a Camila, mi sobrina abogada. Le conté todo entre lágrimas. Ella me escuchó en silencio. «Tía, esas grabaciones pueden ser delicadas». «No busco venganza», le respondí. «Busco verdad». «Entonces prepárese», dijo. «La verdad a veces destruye más que la mentira». Esa tarde organicé las pruebas, 47 horas de grabación. Clasifiqué por día, marqué con notas adhesivas los fragmentos más claros. El temblor de mis manos hacía que el papel crujiera, pero no me detuve. Sabía que, cuando Daniel lo viera, nada volvería a ser igual. Esperé a que llegara de su viaje. Cuando entró, el cansancio en su cara era el de un hombre que confía en un hogar que ya no existe. «Mamá, te ves pálida. ¿Te sientes bien? Siéntate, hijo. Necesito mostrarte algo». Puse la laptop sobre la mesa. No hablé. El video comenzó con risas infantiles, luego los gritos. Daniel frunció el ceño. «¿Qué es esto?», murmuró. Y entonces lo vio. Sandra levantando la mano, empujando a Valentina. El rostro de mi hijo se desfiguró. Siguió mirando, incrédulo, hasta que apareció el hombre del beso. Su respiración se volvió agitada. Eso no puede ser», dijo con la voz quebrada. Le respondí. «Y hay más». Le mostré los clips del robo, las amenazas, las risas con el amante. Cuando el último video terminó, Daniel no se movió por varios segundos. Luego se cubrió la cara. «Mamá, ¿cómo permití esto?». «Porque confiaste». «Y ella usó tu amor para mentir». Nos quedamos en silencio.
Afuera llovía. El sonido de las gotas contra la ventana marcaba el compás de nuestra desgracia. «Voy a denunciarla», dijo al fin. «No solo por mí, por mis hijos». «No irás solo», le respondí. «Mañana vamos juntos a la policía». Esa noche, mientras él dormía en el sofá, yo recé frente al retrato de Julián. Le dije: «Amor, no te preocupes. La casa que construimos aún tiene cimientos fuertes. Y esta vez, la verdad será el martillo». El amanecer, después de mostrarle los videos a Daniel, tuvo un silencio espeso, casi pegajoso. Ni los pájaros del patio quisieron cantar. El olor del café subía como un consuelo inútil, recordándome que, aunque el mundo se desmorone, la cafetera siempre cumple su deber. Daniel estaba sentado frente a mí, con los codos en la mesa y los ojos enrojecidos. «Mamá», susurró, «no dormí. Cada vez que cierro los ojos escucho sus gritos». «Yo tampoco», respondí, «pero el dolor sin acción solo se vuelve costumbre». Tomé el teléfono y marqué a Camila, mi sobrina abogada. Llegó bajo una llovizna fina, con una carpeta azul y el ceño fruncido. «Tía, dígame que exageró», dijo intentando sonreír. «Ojalá», contesté. «Pero esto es peor de lo que imaginé». Le conté todo: humillaciones, empujones, el escupitajo, la indiferencia de mi hijo, el amante que entra como dueño y las cámaras que ya no dejan dudas. Camila escuchó sin interrumpir, tomando notas con letra pequeña. Cuando terminé, respiró hondo. «No es solo maltrato», dijo. «Es una cadena de abuso psicológico y riesgo para los niños. Vamos a protegerlos, pero paso a paso». Daniel levantó la cabeza. «No quiero venganza. Solo quiero que Valentina y Tomás estén a salvo». «Entonces haremos las cosas bien», respondió Camila. «Si actuamos con rabia, ella nos pinta de locos». Marcó otro número. «Adriana Cifuentes, psicóloga infantil. Necesito evaluación urgente de 2 menores». «Los veo mañana», respondió una voz serena, sin mencionar a la madre. «Si sienten miedo, guardarán silencio». Daniel tragó saliva. «¿Y si Sandra se entera?» «No se enterará», dijo Camila. «La prudencia es la primera forma de justicia». Esa tarde fuimos a la comisaría de familia. El teniente Ramírez, viejo amigo de Julián, nos recibió con la paciencia de quien ha visto demasiado. Vio 1 minuto de video y endureció la mandíbula. «He visto cosas feas, Lucía, pero aquí hay frialdad», murmuró. «Voy a abrir carpeta en reserva. Si esa mujer sospecha, puede huir con los niños». Salimos bajo el cielo plomizo. Camila guardaba los papeles contra el pecho. Daniel caminaba en silencio, como si cargara una casa entera en la espalda. Yo miré al cielo y pensé en Julián. «Viejo, préstame tus manos», recé en silencio. «Hoy no coso vestidos, coso dignidad». Esa noche ordené las memorias, renombré archivos, imprimí capturas con fecha y hora. Guardé todo en una caja de galletas que antes usaba para botones. Ahora era mi tesoro menos bonito y más valioso, la prueba. Antes de dormir, apoyé la frente en la puerta del cuarto y le hablé a la casa. «Resiste un poco más. Mañana traeré luz». El reloj marcó medianoche cuando por fin apagué la lámpara. No sentí paz, pero sí propósito. Y a veces, eso basta para seguir respirando. Antes de cerrar los ojos pensé en Valentina aprendiendo a leer conmigo, en Tomás escondiendo sus risas en mis faldas cuando llovía fuerte, en Julián reparando una lámpara mientras tarareaba boleros viejos. Pensé en cómo la casa guarda memoria de las manos que la cuidan y en cómo el miedo intenta vaciarla de sentido. Me prometí que no permitiría que el miedo se quedara con nuestros recuerdos. Si nadie me creía, haría que la verdad hablara sola, con fechas, horas, voces y sombras. No sentía heroísmo, sentía obligación. Amar también es documentar. Mañana sería el primer día de la justicia verdadera. Los días siguientes se sintieron eternos. Vivíamos como sombras, actuando en silencio, fingiendo normalidad. Daniel iba a trabajar. Hablaba con Sandra por teléfono y cada te amo suyo sonaba como una cuerda que se rompía lentamente. Yo, mientras tanto, organizaba todo: copias de videos, fechas, nombres. Mi pequeño taller se convirtió en una oficina improvisada de justicia. Las tijeras, las agujas y los carretes de hilo compartían espacio con discos duros, hojas y marcadores fluorescentes. Camila venía cada tarde, con su laptop bajo el brazo. «Necesito precisión», decía. «La verdad sin orden se desangra». Anotaba, clasificaba, imprimía. Su seriedad me impresionaba. Era la misma expresión que tenía Julián cuando arreglaba motores.
Concentración absoluta. Adriana, la psicóloga, cumplió su parte. Visitó la casa bajo el pretexto de entregar unos libros de cuentos. Me contó después. Tomás evita mirar a los adultos a los ojos. Y Valentina repite frases que su madre usa para humillarla. No sirvo para nada, dijo cuando le pedí que dibujara a su familia. Su voz se quebró. Lucía, esos niños tienen miedo, no de castigos, sino de existir. Esa noche Daniel se encerró en mi cuarto y lloró sin vergüenza. Yo le acaricié el cabello como cuando era niño. No mires atrás, hijo, le dije. Miremos hacia la justicia. Camila avanzaba sin descanso. Solicitó al banco los extractos de los últimos 3 meses. El resultado fue un golpe seco. Mira esto, me mostró. Retiros grandes los días exactos que aparecen en los videos revisando el cajón. Era como ver el eco de una mentira en números fríos. El teniente Ramírez revisó el material. Su rostro, curtido por años de casos duros, mostró rabia contenida. Esto es suficiente para iniciar proceso formal. Pero si ella huele la trampa, puede desaparecer. No se precipiten. Las palabras "no se precipiten" se me quedaron grabadas. Aún así, el alma me pedía actuar ya. Cada día que pasaba, Sandra seguía libre, durmiendo en la misma cama donde Daniel había soñado con amor. Mientras tanto, yo debía seguir fingiendo. La llamaba para no levantar sospechas. «Hija, ¿cómo van los niños?» «Bien, suegra», respondía, aunque Valentina anda rebelde. No sé a quién sale. «Tal vez a su madre», murmuré sin poder evitarlo. Un silencio pesado cruzó la línea. «¿Qué dijo?», preguntó ella. «Nada, mi amor. Que todo pasa con paciencia». Colgué el teléfono con una mezcla de miedo y satisfacción. Sentí que había plantado una semilla de inquietud en su mente. Esa noche, antes de dormir, Camila vino a dejarme los documentos finales. «Tía, lo tenemos todo. Videos, informes psicológicos, pruebas bancarias». Me abrazó con fuerza. La justicia es lenta, pero llega. Y cuando llega, ruge. Guardé las carpetas en mi caja de galletas vacía. Ya no parecía una simple lata. Era un cofre sagrado, una especie de reliquia. Me quedé mirándola un largo rato, pensando que dentro de esa caja latía mi corazón dividido entre la rabia y la esperanza. Al amanecer, el teléfono sonó. Era el teniente Ramírez. «Lucía, quiero que estén preparados. He hablado con el fiscal. Si tienen un escenario público, puedo intervenir de inmediato». ¿Un escenario público? ¿Una reunión? ¿Una fiesta? ¿Algo donde ella baje la guardia? Cuando eso pase, llámeme. Colgué y sentí que el destino acababa de darme la última puntada del plan. Por fin, después de tanto silencio, la verdad estaba lista para salir a la luz. El destino eligió el momento sin que tuviéramos que provocarlo. Sandra anunció, con su tono de reina, que haría una gran fiesta por el cumpleaños de Tomás. «Quiero algo hermoso», dijo por teléfono. «Nada de esos pasteles tristes que compra tu madre». Daniel fingió una risa cansada. «Claro, amor, yo te ayudo». Ella, satisfecha, no sospechó que acababa de montar su propio escenario de ruina. Esa noche nos reunimos en mi casa. Camila desplegó sobre la mesa carpetas, discos, impresiones. Adriana, la psicóloga, se conectó por videollamada. El teniente Ramírez escuchaba en silencio desde su oficina. La estrategia apareció como un patrón de costura, cada hilo en su sitio, cada puntada exacta, nada al azar. «El video se proyectará como si fuera un regalo para Tomás», dijo Camila. «Necesitamos que la gente esté mirando cuando empiece». «¿Y los niños?», pregunté. «Yo los retiraré a una habitación contigua», respondió Adriana. «No deben presenciar la pérdida de control de su madre». Daniel permanecía callado, clavado en los documentos. Le temblaban los dedos. «¿Y si se desmaya?», susurró. «Entonces la justicia la despertará», le dije. «Y si grita, respiraremos hondo. Nadie perderá la calma». La víspera de la fiesta fue interminable. Caminé por la casa repasando cada paso. El viento golpeaba las ventanas como un aviso antiguo. En el taller, la caja de galletas reposaba sobre la mesa, pesada de secretos. La abrí, acaricié los papeles y los pendrives y recé. «Dios, si no me das fuerza, dame templanza». El domingo amaneció cruelmente azul. Me puse mi mejor blusa, la de la graduación de Daniel. Quería que él recordara quién soy cuando todo se rompa. Al llegar, la casa estaba llena de globos, serpentinas y música infantil. El olor del pastel chocaba con el perfume dulce, venenoso de Sandra. Sonreía, saludaba, posaba. Se creía intocable. A las 5 en punto, Daniel levantó la copa.
Gracias por venir, dijo. Antes de cortar el pastel, quiero mostrarles un video con momentos especiales de Tomás. ¡Qué detalle!, aplaudió Sandra. Mi esposo siempre tan atento. Las luces bajaron. El televisor encendió su resplandor. Aparecieron risas, juegos, carreras en el parque. Varias personas comentaron en voz baja. Todo parecía tierno. Y entonces llegaron los gritos. El salón quedó mudo. En la pantalla, Sandra empujaba, insultaba, robaba dinero, besaba a un hombre que no era mi hijo. El video no tenía música ni adorno, solo verdad. Sandra palideció. Buscó el control remoto. Camila firme se interpuso. Siéntate, le dijo. Falta el final. El último clip mostró la amenaza. En cuanto tenga las escrituras, los mando al demonio. Nadie respiró. El teniente Ramírez avanzó, mostró la placa y señaló la puerta. Los invitados retrocedieron como olas. Valentina y Tomás esperaban con Adriana detrás del pasillo. Daniel apretó la mandíbula, pero no lloró. Yo sentí la casa inhalar, como si por fin pudiera tomar aire. La mentira acababa de romperse. Y la justicia, al fin, había encontrado dónde entrar. Ramírez hizo una seña a los agentes. Sandra intentó hablar, pero su voz no salió. Afuera las sirenas cortaron la tarde. Dentro, solo quedó un silencio claro, limpio, preparado para la verdad. El amanecer del domingo tenía una luz rara, demasiado limpia para lo que íbamos a vivir. La bruma del patio olía a tierra húmeda y a café recién hecho. Cada rincón de la casa parecía esperar algo, como si las paredes supieran que ese día iba a cambiarlo todo. Daniel estaba en la mesa con la mirada perdida. Tenía los ojos rojos y una taza intacta entre las manos. «No puedo creer que todo acabe hoy», murmuró. «No acaba», le respondí. «Solo vuelve a empezar, pero sin mentiras». Hablaba despacio para no quebrarme. Dentro de mí había una mezcla de miedo, alivio y un silencio que dolía en los huesos. La noche anterior soñé con Julián. Lo vi limpiando sus herramientas, diciéndome: «Lucía, las manos que construyen no deben temblar». Desperté con su voz en los oídos y supe que ese sueño era una advertencia. Me vestí con cuidado. Escogí la falda azul marino y la blusa blanca de los domingos. El collar de perlas de mi madre fue el toque final, mi pequeño amuleto. Cada prenda era una capa de valor sobre el miedo. En el espejo vi una mujer cansada, pero todavía erguida. Hoy no soy víctima, pensé. Hoy soy testigo de la verdad. Camila llegó a las 11, impecable, con una carpeta llena de documentos. «Aquí están las copias certificadas, tía», dijo. «Si algo sale mal, las dejo en el juzgado». Su serenidad me dio fuerza. Adriana, la psicóloga, llegó poco después, con juguetes y dulces. «Mantendré a los niños en la habitación del fondo cuando empiece», me explicó. «No deben ver el caos». Le agradecí con un abrazo silencioso. A la 1 en punto, el teniente Ramírez llamó para confirmar su posición. «Estoy cerca», dijo. «2 agentes estarán afuera de civil. No actúen hasta mi señal». Colgué y sentí un nudo en la garganta. No era miedo, era conciencia. Estábamos a minutos de exponer una verdad que podría destrozar a todos. A las 2:30 comenzaron a llegar los invitados. Las risas llenaron la casa. El olor a pastel se mezclaba con el perfume de las flores. Yo servía jugo, sonreía, fingía normalidad. Cada carcajada ajena me sonaba como un eco distante, como si no perteneciera a ese lugar. Sandra bajó de las escaleras a las 3:30, radiante en un vestido blanco que brillaba bajo la luz. «¡Qué emoción!», exclamó. «Hoy mi pequeño cumple 7 años». Todos aplaudieron. Daniel le dio un beso en la mejilla. Su gesto era una máscara. Yo los miraba desde la cocina y pensé: así se ve el infierno cuando sonríe. El reloj marcó las 4. El teniente Ramírez entró disimuladamente, vestido de invitado. Camila me hizo una seña. La memoria USB ya estaba conectada al televisor. Yo asentí. El sol bajaba por la ventana, pintando la sala de dorado. La música infantil seguía sonando, y los niños corrían entre globos. Era la calma antes del temblor. A las 5, Daniel me buscó con la mirada. Le devolví un leve movimiento de cabeza. Él alzó la copa y habló con voz firme. «Gracias por venir. Antes del pastel, quiero mostrar un video especial para Tomás». Los aplausos llenaron el salón. Sandra, encantada, se acomodó en su silla. «Ay, mi amor, qué detalle», dijo con orgullo. «Eres el mejor esposo del mundo». Las luces se apagaron. La pantalla del televisor encendió su resplandor azul.
Los invitados rieron al ver las primeras imágenes felices. Yo respiré hondo sujetando mis manos sobre el regazo. Sabía que, en segundos, la verdad saldría del silencio y la casa volvería a respirar. El brillo azul del televisor bañó la sala como una luz de luna inquieta. Los invitados se acomodaron, sonriendo ante las primeras imágenes. Se escuchaban risas infantiles, juegos en el parque, Daniel levantando a los niños y hasta un breve beso de pareja. Todo parecía un tributo familiar, el tipo de video que uno aplaude sin pensar. Pero el tono cambió en el minuto 2. Un sonido seco, una voz alterada. «Valentina, te dije que no tocaras eso». El golpe se escuchó claro. El silencio cayó sobre la sala. La risa congelada en los rostros se transformó en desconcierto. Sandra frunció el ceño. «¿Qué es esto, Daniel?», preguntó. En la pantalla, la imagen mostraba a la propia Sandra empujando a la niña contra el sofá. Valentina lloraba. Tomás gritaba: «¡Mamá, no!». Los murmullos empezaron. «Eso no puede ser», susurró una tía. «¿Es ella?», preguntó otra voz. Sandra se levantó de golpe. «¡Apaga eso! ¡Apágalo ahora!». Camila se interpuso. «Siéntese, por favor. Es mi casa», gritó Sandra. «No tienen derecho». Daniel, con el rostro desencajado, respondió: «Sí tengo derecho. Este también era mi hogar, y tú lo convertiste en un infierno». El siguiente clip mostró a Sandra abriendo el cajón de Daniel, sacando dinero y guardándolo en su bolso. Los invitados miraban en silencio absoluto. Algunos se llevaban las manos a la boca, otros negaban con la cabeza. Una mujer mayor murmuró: «Dios mío», y parecía tan buena esposa. La voz de Sandra en el video volvió a sonar. «Tranquilo, mi amor, él nunca sospecha. Mientras planche sus camisas, me cree perfecta». Luego, la imagen del beso con el amante. Una corriente de aire invisible recorrió la sala. Alguien dejó caer su copa. Sandra temblaba. «¡Montaje! ¡Esto es un montaje!», gritó. Pero su voz se quebró al ver su propia imagen riendo en la pantalla. Camila se acercó despacio. «¿Montaje? Entonces explíquenos cómo sabías lo de las escrituras». Sandra la miró con odio puro. «Tú estás detrás de esto, vieja entrometida», me gritó señalándome. Yo no respondí, solo la miré, con la calma de quien ha esperado demasiado. El video seguía. Fragmentos de gritos, insultos, amenazas. «Eres igual que tu abuela. Por eso terminarás sola». La voz de Valentina sollozando: «Mamá, no me pegues». Y luego, el sonido que nadie pudo olvidar. El eco del escupitajo. En la sala se oyó un gemido colectivo, una mezcla de horror y compasión. Daniel dio un paso al frente. «Basta», dijo con voz temblorosa pero firme. «Ya basta, Sandra». Ella intentó acercarse. «Amor, por favor, déjame explicarte». Él retrocedió. «¿Explicarme qué? ¿Cómo humillabas a mis hijos mientras yo trabajaba? ¿Cómo me robabas para pagarle al hombre que te esperaba aquí?». Las lágrimas le corrieron por las mejillas. «Yo te amaba». «No», respondió Daniel, «te amabas a ti misma». El teniente Ramírez avanzó con calma. Sacó su placa del bolsillo interior del saco. «Sandra Pérez de Gómez queda detenida por maltrato infantil y fraude doméstico», anunció. Un murmullo recorrió el salón. Los niños, escondidos en el pasillo con Adriana, escuchaban sin entender del todo. Sandra dio un paso atrás. «No pueden hacerme esto frente a todos. Frente a todos es como lo hiciste tú», dije al fin. «Y frente a todos recibirás lo mismo que diste, consecuencias». Ramírez le hizo una seña a los dos agentes vestidos de civil. Uno de ellos se acercó con las esposas. Sandra intentó zafarse, gritó insultos, pero su voz sonaba vacía, derrotada. «Daniel, deténlos. Soy la madre de tus hijos». Él la miró con una mezcla de rabia y compasión. «Eres su madre, sí. Pero yo tengo que enseñarles que el amor no se construye con miedo». Cuando las esposas hicieron clic, el sonido pareció sellar un ciclo. Los invitados, todavía en shock, se apartaron para dejarla pasar. Ella bajó la cabeza. Su vestido blanco, símbolo de pureza, parecía ahora una ironía cruel. El aire se llenó del ruido de las cámaras de los teléfonos. Alguien grababa. Camila se acercó a mí. «Lo logramos, tía». Yo respiré hondo. «No, hija», dije. «Solo empezamos a limpiar». El teniente Ramírez la escoltó hacia la puerta. Sandra, en un último intento, giró y gritó: «Todos ustedes son unos hipócritas». «¿Esto no termina aquí?». «Tiene razón», le respondí. «No termina, apenas empieza». «Pero ahora empieza sin usted». La puerta se cerró, y el silencio que quedó no fue de miedo, sino de alivio. Por fin, la verdad había ocupado su lugar.
El portazo con el que se cerró la patrulla dejó un eco largo, profundo, como si la casa entera exhalara al fin. Los invitados seguían en silencio. Algunos se habían quedado con las copas en la mano. Otros miraban el piso sin atreverse a moverse. El pastel seguía sobre la mesa, intacto, con las velas encendidas, consumiéndose lentamente. El humo de las mechas formaba una espiral tenue, como un rezo sin palabras. Daniel se acercó a mí. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. «Mamá», dijo, «gracias. Si no fuera por ti, aún viviría en la mentira». «No me des las gracias», le respondí. «Solo prométeme que no repetirás el silencio». Él asintió con lágrimas contenidas. Camila se encargó de hablar con los invitados. «Pueden irse tranquilos», dijo con cortesía. «La policía tomará declaración más adelante». Poco a poco, la sala se fue vaciando. Solo quedaron los globos pegados al techo, las serpentinas caídas y el olor agrio del miedo que se disipaba. Adriana entró con los niños. Valentina corrió hacia mí y se aferró a mi cintura. «Abu, ¿mamá va a volver?», preguntó con los ojos grandes, llenos de confusión. Me agaché para quedar a su altura. «No, mi amor. Mamá necesita aprender lo que es cuidar, pero tú no tienes la culpa de nada». La niña asintió despacio. Tomás se quedó abrazado a su padre, escondiendo la cara en su pecho. Daniel lo sostuvo fuerte, como quien teme que el viento se lo lleve. El teniente Ramírez regresó para despedirse. «Lucía, lo que hizo hoy no fue venganza», me dijo. «Fue coraje, y la ley la respaldará». Le estreché la mano con gratitud. Su figura se perdió entre las sombras del atardecer, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo era un poco justo. Más tarde, cuando la casa quedó vacía, recogí los restos de la fiesta. El suelo estaba cubierto de confeti, vasos rotos, lágrimas secas. Adriana ayudó a acostar a los niños y Camila guardó las carpetas en mi caja de galletas. «Tía, descanse. Mañana será otro día». «Mañana será el primero», le respondí. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio. Me senté en el sofá y respiré hondo. Las luces del pasillo se reflejaban en la pantalla del televisor apagado, el mismo que horas antes había mostrado la verdad. Pensé en Julián, en cómo habría reaccionado. Seguramente habría dicho que el honor no se grita, se demuestra. Daniel regresó del cuarto de los niños. «Se durmieron abrazados», dijo con voz suave. Valentina no quería soltarme la mano. «Déjala dormir así», le dije. «Cuando despierte, quiero que lo primero que vea sea paz». Él se sentó a mi lado. «¿Tú crees que algún día podrán perdonarla? Los niños perdonan más rápido que los adultos, hijo. Pero no olvidan. Enséñales a recordar sin odio». Nos quedamos mirando las velas a medio apagar. Una brisa entró por la ventana y apagó la última. El humo subió en forma de espiral, igual que al principio. Solo que ahora no era rezo, era libertad. Pasaron 2 semanas desde la fiesta y la casa aún olía a confeti viejo y a pisos recién trapeados. El caso avanzó rápido gracias a las pruebas, los informes psicológicos y la seriedad del teniente Ramírez. Sandra fue acusada de maltrato infantil, hurto doméstico y falsificación de documentos. Su abogado intentó explicarlo todo con palabras grandes: estrés, depresión, provocación. Pero las imágenes eran tosudas, los silencios de los niños más todavía. El día de la sentencia, el juez habló sin adornos: 5 años de prisión y pérdida total de la custodia. Yo no aplaudí, solo respiré. No había alegría, había descanso. Daniel apretó los puños y dijo en voz baja: «Es la madre de mis hijos». Le respondí: «Y también es la explicación de por qué la verdad debe entrar en casa incluso cuando duele». Desde la cárcel pidió una videollamada. Valentina habló 20 segundos. «Te perdono, mamá», dijo. Tomás no quiso acercarse a la pantalla. Escondió la cara en mi falda. Cuando terminó, la niña preguntó: «Abu, ¿ahora sí se acabó?». Le respondí: «Ahora empieza lo nuestro». Entendí entonces que perdonar no es olvidar ni volver. A veces es cerrar la puerta con un candado limpio. Daniel y yo volvimos a hacer vida en familia, sin fingir. La casa dejó de ser una escena congelada y recuperó sonidos simples: el hervor del agua, el golpe de la cuchara, los pasos de los niños corriendo por el pasillo. Los lunes yo horneo pan. Los miércoles él prepara pasta. Los domingos todos contamos algo bueno del otro antes de dormir. Son costumbres pequeñas, pero cosen por dentro. Una tarde, mientras Valentina pintaba un árbol gigantesco, Daniel dijo: «No sé cómo pedirte perdón por dudar.
le respondí. No me pidas perdón. Aprende a mirar. Amar no es obedecer, es mirar con los ojos abiertos. Él sonrió con pena y prometió escuchar incluso cuando le duela. Ese día nos reímos como hacía años. La risa sonó nueva. Esa noche los niños llegaron con un paquete dorado. Dentro había un osito de peluche con un corazón rojo. Sin cámara, bromeó Tomás. Lloré sin vergüenza. Acaricié sus cabecitas y pensé que el amor verdadero no necesita pruebas. Deja migas de pan en el suelo para que uno siempre encuentre el camino de vuelta. Hoy escribo esto desde mi taller. La máquina de coser hace un zumbido parejo y el café perfuma el aire. En la pared cuelga la foto de Julián con las manos engrasadas, sonriendo con ese orgullo tranquilo que me sostuvo. Cada puntada que doy es una idea que se vuelve tela. Paciencia, dignidad, límites, esperanza. A veces me preguntan si odio a Sandra. No, el odio es una costura torcida. Se jala y nunca cierra. Yo elegí remendar, no romper, porque cuando el rencor gobierna, hasta la justicia se pudre en las orillas. Preferí la claridad, mostrar, sostener, esperar. Aprendí que las verdades más difíciles no necesitan gritar, necesitan orden, fechas y el valor de mantener la mirada fija. También entendí que la dignidad no se pierde cuando te humillan, sino cuando decides vivir arrodillada para siempre. Yo estuve a punto de quedarme callada. Me dijeron exagerada, metiche vieja. Pero la edad, si una la abraza, vuelve eco la voz. Por eso hoy hablo a quien me escuche. Suegra, nuera, abuela, hija. No te calles. La verdad no destruye familias, destruye mentiras. Lo que se derrumba cuando aparece la luz no era hogar, era escenario. A Valentina le enseñó a nombrar lo que siente. A Tomás le enseñó a preguntar sin miedo. A Daniel le recuerdo que amar también es poner límites. Y a mí misma me repito que la casa es un cuerpo vivo. Respira, guarda memoria y solo se sostiene con respeto. Si el respeto se va, las paredes se curvan aunque nadie lo note. Esta mañana abrí las ventanas y dejé entrar el sol. El patio olía a jabón y a hojas mojadas. Preparé pan, puse música antigua y los niños improvisaron un baile torpe que me hizo reír hasta las lágrimas. Miré el osito en la repisa. Ya no graba, pero cuenta otra historia. La de una familia que aprendió a encender la luz sin miedo. Antes de cerrar el taller, apagué la máquina, guardé los hilos y toqué la foto de Julián. Lo logramos, le dije. La casa sigue en pie. Afuera alguien regaba plantas. El agua golpeaba la tierra con un ritmo tierno. Me quedé quieta, agradecida. Luego, como en los buenos finales, respiré hondo. Miré hacia adelante y supe que mañana será trabajo, pan, escuela, risas y una certeza mansa. La verdad, cuando se teje con amor, no se deshace. Por la tarde pasé por la tienda de la esquina. Doña Marta me pidió arreglar un vestido y me regaló mangos maduros. El señor Héctor, que casi no habla, me dijo: «Doña Lucía, qué valentía la suya». No supe qué contestar. Le sonreí y seguí camino. En la iglesia encendí una vela por las mujeres que aún dudan de su propia voz. Pensé en las que miran el suelo para no provocar y en las que ya no están. Deseé que mis palabras les hicieran puente, que ninguna vuelva sola a una casa oscura. Amén.